Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la Escuela Diocesana de Oración, ya la número 77. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Bienvenidos todos, queridos amigos. 2023 va a ser un año apasionante en el que con don Francisco, nuestro arzobispo, vamos a aprender mucho a orar con nuestros maestros de oración. Hoy no podía ser de otra manera, una santa muy en Toledo, Santa Beatriz de Silva, una gloria de la Iglesia y de María Inmaculada. Nace de una familia noble y de hondas raíces cristianas en la villa portuguesa de Campomayor, allá por el año 1437, hija de Ruy Gómez y de Silva y doña María Isabel de Meneses. Beatriz, muy joven, fue elegida para dama de la infanta doña Isabel de Portugal, que iba a contraer matrimonio con el rey don Juan II de Castilla. Por estar dotada de extraordinaria hermosura, en la corte fue motivo de rivalidades entre los cortesanos y víctimas de celos por parte de incluso la reina, que atentó contra su vida encerrándola en un cofre. En medio de su aflicción se le aparece la Santísima Virgen vestida de blanco y azul y pidiéndole la fundación de una orden a honra de su concepción inmaculada, misterio muy discutido en la época. Abandonando la corte, se retiró al convento de Santo Domingo el Real en la ciudad de Toledo, donde vivió durante 30 años como seglar, con el rostro cubierto por un velo, ejercitándose así en la oración asidua, en la humildad, en la caridad y la penitencia. En 1484, la reina Isabel la Católica cede a Santa Beatriz los palacios de Galiana, donde se encontraba la capilla de Santa Fe, lugar al que se traslada con 12 compañeras, comenzando a vivir el nuevo género de vida monástica dedicada a la honra de María Inmaculada. Y en 1489, el Papa Inocencio VIII aprueba la nueva orden a través de la bula interuniversa. Así, en medio de la alegría por la aprobación de la orden y los gozosos acontecimientos acaecidos, estando en ferviente oración, se le aparece de nuevo la Virgen María, la cual le dijo: «Hija, de hoy en 15 días has de ir conmigo, que no es mi voluntad goces acá en la tierra de esto que deseas». Cae enferma y después de profesar los votos en la Orden de la Inmaculada Concepción, al tiempo de darle la unción, le vieron en la frente una estrella de oro y su rostro resplandeciente como la luna cuando más luce. Corría el año 1491 cuando quiso nuestro Señor enviar por ella, y así se fue a ser cubierta en los cielos de la incorruptible vestidura de la gloria. La Orden de la Inmaculada Concepción recibe, por tanto, regla propia el 17 de septiembre de 1511, con lo que se ve culminado el proceso fundacional. La orden fundada por Santa Beatriz crece y se expande a través del tiempo y la geografía hasta nuestros días. El fin de esta orden es la contemplación, servicio y celebración del misterio de María en su concepción inmaculada. La hermana concepcionista se compromete a vivir las actitudes de María y se entrega como hostia viva en cuerpo y alma por la Iglesia y sus sacerdotes, al tiempo que presentan a Cristo las necesidades de toda la humanidad. Santa Beatriz de Silva, canonizada el 3 de octubre de 1976 por el Papa Pablo VI. Sus restos se veneran en la capilla sepulcro de la Casa Madre de la Orden en Toledo, España, y su fiesta se celebra el 17 de agosto. Escuchemos hoy nuestra catequesis de don Francisco. Me he preguntado muchas veces, y más estos días que acabo de hace unos días de enterrar a una de las también de las concepcionistas de Torrijos, a hermana Inmaculada, y que realmente he tenido mucho contacto con la Orden de las Concepcionistas, también en Toledo, donde está, como acaba de decir muy bien el delegado episcopal de espiritualidad. Hemos estado hace poco celebrando también el capítulo de Nueva Superiora y también donde muchas veces voy a rezar delante de la tumba de esta mujer, de Santa Beatriz de Silva. Y digo que me he preguntado muchas veces, y le he preguntado incluso a las hermanas, cómo rezaba su fundadora. Porque este es el objetivo, programa tras programa, podríamos decir catequesis tras catequesis, de cada sábado, presentar los grandes fundadores o los grandes maestros, mejor,
de espiritualidad y de oración. ¿Cómo era la oración de Santa Beatriz de Silva, que fue canonizada, aunque es de hace siglos? Sin embargo, fue canonizada no hace tanto por el Papa Pablo VI, ya santo San Pablo VI. Nosotros tenemos como objetivo aprender a orar orando. Precisamente hacemos nuestro contexto de cada catequesis en un clima de oración. No nos interesa mucho la teoría, no porque la teoría no sea importante, sino porque yo creo que lo que falta es experiencia propia de oración, una experiencia de encuentro profundo con el Señor. Precisamente también ante la muerte de Benedicto XVI, que es el Papa fundamentalmente de esa expresión y de esa afirmación que el Papa Francisco la que más ha citado, y que está en los grandes escritos del Papa, Deus Caritas es también, que dice que se comienza a ser cristiano no por un planteamiento de una perspectiva solo moral o de decisión, sino se empieza a ser cristiano con un encuentro personal con Jesucristo que te cambia la vida, que te cambia el corazón y que te cambia hasta el horizonte. A orar se aprende orando. Y esta mujer, Santa Beatriz de Silva, la última vez me acuerdo que estaba yo con las concepcionistas de Toledo y le preguntaba a la madre, voy a hacer esta catequesis dedicada a su fundadora, ¿cuáles serían las claves de su oración? Lo primero que me dijo es que de Santa Isabel hay muy poco, de esta mujer, Santa Beatriz de Silva, que hay muy pocas cosas escritas, ¿no? De nuestra fundadora, de la Orden de Santa Beatriz de Silva, hay pocas cosas escritas. Me refiero, ella no cuenta mucho excesivamente, tiene la regla, tiene que escribe, pero no tiene mucho de su propia experiencia de oración. Pero me dijo unas cuantas realidades que yo después he ido cotejando, y he ido meditando, y he ido para que podamos tener esta catequesis explicando cómo oraba esta santa, tan vinculada a Toledo, tan vinculada precisamente y muy cerquita de nuestra en estos momentos de nuestra diócesis, pegando prácticamente, como sabéis, aquí muy cerquita de esta capilla de adoración eucarística, está precisamente nada más y nada menos que la tumba de Santa Beatriz de Silva, que como se comentaba al principio, pues es una mujer que verdaderamente hay que reconocer que brillaba por su belleza por fuera, de tal manera de que dicen algunos que los últimos años nunca se vio su rostro, vivía prácticamente tapada la cara, hasta que al final se descubre que sigue teniendo esa belleza, sobre todo al final de su vida, con esa estrella como se le presenta y con esa característica. Pero se ve que era una mujer de una belleza especial, de tal manera que suscitaba en la corte muchas envidias, muchos celos, muchas celotipias, incluso muchos deseos de hacerla desaparecer, precisamente porque era una mujer de una belleza que podíamos decir así como primera característica. Era una belleza por fuera, pero sobre todo era una belleza interior por dentro. Pero vuelvo a remitir a la pregunta, ¿cómo oraba Santa Beatriz de Silva? ¿Cómo era su oración? ¿Cómo era su relación con el Señor? Nosotros hemos dicho muchas veces en estas catequesis, y lo hemos explicado durante incluso 2 años siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, de que las características de la oración cristiana siempre es la Trinidad, como incluso era la liturgia de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un cristocentrismo, no se puede orar si no es por Cristo, con Él y en Él. Tercero, siempre nuestra oración tiene una dimensión litúrgica, porque la liturgia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Es una oración siempre que, aunque sea personal, tiene una dimensión continuamente comunitaria y fraternal.
Y por último, toda oración cristiana te lleva siempre al servicio de los más humildes y de los más pobres y de los que sufren, ¿no? No existe ningún carisma que haya surgido en la Iglesia, ningún carisma, ninguna fundación que haya surgido en la Iglesia que no tenga como características precisamente esta maravilla de lo que significa este amor profundo al Señor, esta dimensión también que haya nacido para servicio a la evangelización apostólico, podríamos decir. Bueno, pues una vez volvemos a retomar. Santa Beatriz de Silva, estamos en Toledo, con una comunión muy fuerte como la que me encuentro siempre con las concepcionistas. Acabo, como digo, de asistir al entierro de nuestra queridísima hermana, precisamente llamada así Inmaculada, una mujer además que se caracterizó porque siendo una mujer profundamente monástica, contemplativa, también tenía el don de la pintura, pintaba extraordinariamente. Primero, me decían a mí las hermanas, si tuviésemos que definir la oración de cómo oraba esta mujer, Santa Beatriz de Silva, era una oración con carisma mariano, es decir, desde la Inmaculada. Eso que tantas veces hemos entendido nosotros, los que hemos asistido a los distintos grupos, los ejercicios espirituales, las congregaciones marianas, ¿no? A Jesús por María. Bueno, pues esta es la primera clave que yo creo que vivía Santa Beatriz de Silva, ¿no? Ella tiene una experiencia muy fuerte mariana, de la Inmaculada. En aquellos momentos no estaba definido el dogma todavía de la concepción inmaculada de María, como después se define, pero ella era una enamorada de María. Le promete que va a fundar una orden y sobre todo la mantiene en ella y le da esa fuerza y ese vigor que han tenido siempre las concepcionistas y que seguimos pidiendo por ellas para que el Señor las bendiga. Por tanto, cuando yo hablo de carisma mariano, que más bien es algo que ha sido actualmente como mucho más desarrollado, el carisma mariano es el carisma del sí de María en la Iglesia, que está antes que el carisma petrino, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y que sobre todo es el carisma de la santidad, el carisma de la vida contemplativa, el carisma también incluso de la mujer en la Iglesia, ¿no? Es decir, este carisma por la cual esta mujer, como tantas veces hablo y digo y que me encanta, Santa Beatriz de Silva hablaba con María, con la Inmaculada, de mujer a mujer. Yo quiero muchísimo a la Virgen. Para mí María siempre ha sido clave en mi vida espiritual. Lo he repetido muchas veces en mi oración: Señor, prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen, como repetía San Juan de Ávila. Pero yo no hablo con María de mujer a mujer. Sin embargo, sí hablaba Santa Beatriz de Silva en su oración con María, con la Inmaculada, de mujer a mujer, de corazón a corazón, de madre a madre, de hija a hija, de hermana a hermana. Por tanto, ha impregnado en la orden una espiritualidad profundamente mariana, que es una espiritualidad, podríamos decir, muy de sencillez, que también ellas lo van a tomar del franciscanismo, de San Francisco de Asís, y que lo toman también de que por su dimensión contemplativa pasan muchas horas contemplando al Señor y lo hacen desde esa sencillez y desde esa humildad, propio de María, propio de la vida oculta de Nazaret, propia también de aceptar y el sufrimiento como lo vivió la Virgen. Todo el sufrimiento que tiene Santa Beatriz de Silva lo vive en su oración diciendo, como tantas veces diría María, sobre todo en Belén, sobre todo en el nacimiento de Jesús y también en la cruz: el Padre sabrá, Dios sabrá. Nosotros nos pasamos toda nuestra vida tratando de que Dios nos explique sus misterios. Y Dios lo que quiere es que contemplemos sus misterios, que amemos el camino que Él quiere para nosotros. Porque a veces nos pasamos toda nuestra vida diciendo que aceptamos a Dios, pero rechazando el camino que Dios quiere para nosotros. Y nos pasamos toda nuestra vida echándole un pulso a Dios. Por eso digo que Santa Beatriz de Silva habla con María
con la Inmaculada de mujer a mujer. Su oración es mariana, su oración es de confianza, de aceptación, de hágase en mí según tu palabra. Las que trataban con ella, las que veían su vida, descubrían que era una mujer que siempre huyó de todo lo que fuese la vanidad del mundo, de todo lo que fuese ese planteamiento un poco de vivir colapsado con el que dirán o con el que piensen bien o mal de mí. Ella era una mujer fascinada como la Inmaculada por el amor de los amores, por Cristo. Esto sería un poco la primera. Por eso si me preguntasen, como yo le preguntaba a la superiora del monasterio de aquí, de Toledo, muy cerquita de la tumba, hace poco también que tuve la asistencia al capítulo, yo le preguntaba cuál es la oración de Santa Beatriz de Silva, que quiero hablar de ella, porque como estamos hablando de todos los maestros de oración, y si Dios quiere en este año y probablemente en más tiempo iremos presentando todas estas grandes figuras, estos grandes santos que nos ayudan a orar. Señor, enséñanos a orar como oraba María. Señor, enséñanos a orar como oraba Santa Beatriz de Silva. Señor, enséñanos a orar como oraba la Madre Teresa de Calcuta. Señor, enséñanos a orar como oraba Francisco de Asís o Charles de Foucault, todos estos grandes maestros que están saliendo sábado tras sábado en nuestra escuela diocesana de oración. Pero me indicaba la superiora, si habla usted de que la oración de Santa Beatriz de Silva era de la Inmaculada Concepción, que oraba verdaderamente con el carisma mariano, no se olvide de su dimensión eucarística. Por eso hemos querido tener todas nuestras escuelas diocesanas de oración aquí, en la capilla de la adoración eucarística, porque yo quería que aprendiésemos a orar orando. Y aquí cuando estamos dando esta catequesis, ya estamos haciendo oración, estamos mirando al amor de los amores. Y esta era otra característica. No olvidéis que en la orden y también en la relación de Santa Beatriz de Silva está precisamente la que llamaban en Torrijos la loca del sacramento. Una mujer que no llegó a ser nunca de Santa Beatriz de Silva, de la orden, pero vivió muy vinculada a ella. Esta mujer, Teresa Enríquez, que está en proceso muy avanzado de canonización. Teresa Enríquez le llamaban la loca del sacramento, porque vivía solo para la Eucaristía. Es más, cuando se queda viuda, cuando ya prácticamente vive una vida de recogimiento, de oración. ¿Se puede ser una persona orante sin la Eucaristía? Sin la pasión por la Eucaristía, sin como estamos nosotros en esta capilla de oración eucarística las 24 horas del día delante del Señor. Porque la oración y la contemplación de la Eucaristía llega un momento, ahora que estamos también a principio de año, llega un momento en el cual nosotros tenemos que vivir y plantear que no existe oración verdaderamente, una oración profundamente cristiana, si no hay amor a la Eucaristía. ¿Quién es la Eucaristía? Es Jesús, de corazón palpitante. Es Jesús que nos espera siempre. Es Jesús que celebrado, comulgado y adorado es nuestra vida. Y esto Santa Beatriz de Silva nos lo explica también, sobre todo con su vida. Me decía esta superiora, hable usted mucho de la pasión que tenía, como toda nuestra orden, por la Eucaristía. Teresa Enríquez, allí en Torrijos, la loca del sacramento, que así le llamaban. Santa Beatriz de Silva y tantas, las mártires de toda esta orden, todas vivían esa pasión eucarística. Ay, si conociésemos de verdad nosotros lo que es la adoración eucarística, lo que decía preciosamente San Francisco de Asís. Ay, si supiéramos adorar. Mirad, quien adora a Cristo en la Eucaristía ha encontrado la verdadera fuente de la santidad y de la alegría. Quien no adora a Cristo en la Eucaristía puede adorar cualquier cosa.
su prestigio, su poder, el dinero, el tener, el que estar bien, el que me quieran, todo eso, la vanidad de vanidades. Esta mujer que podía tenerlo todo, se enamora del Cristo vivo en la Eucaristía, que no tiene presencia, en el sentido de que no hay un rostro, hay un poco de pan, pero es el amor de los amores. No tuvo apariencia de nada, no hizo alarde de su categoría de Dios, como dice la carta a los Filipenses, ¿no? Es la presencia viva de Jesús aquí en la Eucaristía el que nos enamora. La persona que ha conocido la presencia eucarística de Jesús es una persona transformada, es una persona que le cambia la vida. Os he contado muchas veces, y que creo que puede perfectamente identificarse con lo que estoy diciendo de esta espiritualidad y de esta oración de Santa Beatriz de Silva, que recién salido del seminario como sacerdote me invitaron a dar unos ejercicios espirituales en Madrid. Me acuerdo que eran chicas entonces de COU, unas 40, 50 chicas de COU. Recuerdo que estando allí, cuando iba a empezar la primera charla, se me presenta una chica. Me dice, mire usted, yo vengo aquí, pero yo la verdad es que le quiero decir que yo no creo en Dios. No creo en Dios. ¿Y cómo estás aquí? Pues mira, he venido pues porque vienen mis amigas, ellas me han prometido que nos vamos a pasarlo bien, a pesar de que estemos también rezando, y digo, pues me voy con mis amigas, ¿qué voy a hacer yo en Madrid? Esto era en la Sierra de Madrid, en la Casa de Espiritualidad de la Sierra de Madrid. Así que dice, mira, digo, pues mira, pues vete para casa, le dije yo, porque precisamente lo que yo hablo siempre es de estar con Jesús, y sobre todo voy a tener toda la tarde vamos a tener adoración eucarística, vamos a adorar al Santísimo, vamos a estar con Jesús. Pues en eso no creo yo. Pues entonces vete, pues no me voy. Digo, pues entonces te voy a poner una prueba de fuego, que no sea muy fuerte. Me dice, vale. La prueba es que vas a estar por la tarde un par de horas diciéndole a Jesús como oraba Charles de Foucauld en su etapa casi atea antes de conocer a Jesús, que él oraba por las calles de París diciendo, Señor, si existes, haz que te conozca. Pues tú te vas a poner 2 horas delante de Jesús en la Eucaristía, si quieres te pones de rodilla por lo menos un momento y le dices al Señor, Señor, si existes, haz que te conozca. Me dice muy a regañadiente esta chica, vale, lo voy a hacer, pero a ver si aguanto, a ver si aguanto. Recuerdo que así me dejé, di la charla por la tarde, yo exponía el Santísimo todas las tardes, muchas horas, y cuando voy a rezar las vísperas, se acerca la chica, llorando, nunca me olvidaré, estaba impresionada. Me dice la chica, mire, he encontrado a Jesús, está vivo. La primera hora me la pasé orando, como usted me decía, pero poniéndole verde a usted y a todos los que me hacían estar aquí, porque yo entendía que esto era un rollo macabeo. Pero en ese rollo empecé a hablar con Dios y vi que Dios me escuchaba. Y sobre todo descubrí que no estaba solo, que es el gran descubrimiento que también yo he hecho en mi vida, en la vida de oración. En el trato personal que yo he tenido siempre con Jesucristo, siempre en mi vida he descubierto esto tan hermoso, ¿no? que aparece muchas veces también en nuestra vida. No estamos solos. Cuando uno ha descubierto la Eucaristía, ha descubierto eso que dice una antífona, le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Esto lo descubre los místicos, lo descubre Santa Beatriz de Silva, lo descubre también esta chica. Yo digo siempre que hay como 3 preguntas que le hacemos a Dios en nuestra vida de oración y que yo creo que todos los que estamos aquí las hemos vivido y que yo las he ido también añadiendo, incorporando a mi propia vida. Primero, y lo repito también muchas veces, es lo de Charles de Foucauld que yo le indiqué a esta chica y que probablemente también es el gran descubrimiento de Santa Beatriz de Silva. Señor, si existes, haz que te conozca. Pero hay otro paso.
que también hace la mayoría de la gente. Y yo se lo he escuchado, me acuerdo, a un fundador también de un instituto religioso, que oraba así con 15 años: Señor, si existes, hazme feliz. Descubrió que el Señor le fue haciendo feliz en su tristeza y en su desaliento. Y luego otro que también he conocido oraba así: Señor, si existes, haz que no me encuentre nunca solo. Si existes, haz que nunca me encuentre solo. Y recuerdo siempre lo que cantábamos nuestro grupo de seminaristas cuando yo estaba en el seminario, que cantábamos entonces esa canción tan bonita de Hermano Sol, Hermana Luna, de la película de Zeffirelli, ¿no? Dulce es sentir, Señor, que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensa vida. Cuando uno es un hombre orante, una mujer orante, ha conocido que su corazón está habitado. Y eso es lo que descubre Santa Beatriz de Silva con la Eucaristía. Y esto es lo que descubren todos los orantes: dulce es sentir que no me encuentro solo. La soledad no es patria de los que oran. La soledad no es patria de los que siguen a Jesús. El creyente no se siente nunca solo, porque experimenta dentro de su corazón, dentro de su alma, la presencia viva de Jesús. Por eso esta madre me decía: don Francisco, cuando predique usted de Santa Beatriz de Silva, hable de su pasión también por la Eucaristía. Pasaba muchas horas, como Teresa Enríquez, la famosa loca del sacramento, loca de la Eucaristía, así se le llamaba en Torrijos, y así se la conocía, porque vivía entusiasmada y pendiente. Podríamos decir con una expresión actual, vivía colgada de la Eucaristía, colgada de su misericordia. Y la última clave que me comentaba la madre: si usted habla de Santa Beatriz de Silva, tendrá usted que hablar de la Inmaculada. Nosotros somos una orden de la Inmaculada Mariana, que hemos surgido en ese carisma mariano de la acogida, de la oración de sencillez, de la oración de Nazaret, de Dios sabrá, que decía María junto a la cruz, y en Belén: Dios sabrá, el Padre sabrá. Nos pasamos la vida interrogando y poniendo a Dios contra la pared. Y Dios calla muchas veces, o siempre calla, pero calla para descubrirnos que nosotros dentro podemos encontrar, mirándole a Él y a la Eucaristía, el auténtico sentido de nuestra vida. Segundo, estamos viendo que la oración de Santa Beatriz de Silva, que viven también las concepcionistas, que yo conozco en tantos y tantos lugares de España, y que sobre todo me impresiona mucho aquí en nuestra queridísima archidiócesis de Toledo, ¿no? Y que la veo, pues sobre todo en donde está enterrada la Madre, donde está el sepulcro de la Santa, el amor profundo también a la Eucaristía. Son realmente mujeres enamoradas de la Eucaristía, moldeadas por la Eucaristía, apasionadas por la Eucaristía. Pero me dijo la madre: pero también habla usted de algo igual, de que era una mujer enamorada de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo. Ahora no podría ser de otra manera. Mirad, normalmente el Espíritu Santo conduce a las almas que sufren mucho al amor a la Eucaristía, para digerir el sufrimiento y vivirlo con paz. A mí, cuando a veces me dice una hermana, una persona, un sacerdote, me destinan a un sitio muy lejos, me llevan, ¿qué me voy a encontrar allí? Pues dos cosas seguras: la cruz, porque la cruz es patrimonio de la humanidad y patrimonio de cualquier cristiano, y por mucho que uno huya de la cruz, siempre se la encuentra. Es más, el Kempis dice que los que van huyendo de cruces cada vez las encuentran peores. Por eso hay que aceptar la cruz. Hay que aceptar la cruz. Y esto lo vive Santa Beatriz de Silva, pero sobre todo enamorada de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo, de la identificación con los sufrimientos de Cristo. Por eso ella, desde su oración, se inmola y pide por los sacerdotes, por la vida de la Iglesia. Ella, que sufre en momentos muy complicados de la historia, también como el nuestro. Por eso, mirad,
Y dicen incluso los místicos de nuestro tiempo, incluso las personas que se dedican hoy a evangelizar, dicen que el mayor servicio que podemos hacer cada uno de nosotros a la humanidad es enseñar a orar, ayudar a las personas a la oración. El que la gente descubra en su vida lo que significa orar y el valor de la oración. Y eso no podemos hacerlo nosotros si no descubrimos cómo vivimos nuestro sufrimiento y nuestra cruz. Dime cómo sufres y te diré cómo oras. Dime cuál es tu cruz, cómo vives la cruz y te diré cuál es tu dimensión contemplativa. Porque mirad, hay 3 tipos de personas. Los que no sufren nada suelen ser bastante infantiles. Los que no han sufrido nada en su vida suelen ser bastante infantiles. Son como los niños. Un niño, porque no ha sufrido, porque todavía no tiene capacidad de encontrarse con los grandes sufrimientos de su vida, pues es muy infantil. El que sufre mal es un amargado. Y tú a una persona que ha sufrido mal le pinchas un poquito y sale hiel, sale amargura, sale dolor. Pero el que sufre bien, que son los santos, el que ha tenido en su vida una experiencia de sufrir unido a Jesús, como Santa Beatriz de Silva, que ha pasado por todo tipo de sufrimientos, por los celos, las envidias, la meten en un cofre porque no quieren que brille su belleza, cuando ella solo pensó siempre en consagrar su vida a Dios y no tenía más interés, aunque es verdad que era una mujer guapísima, de una belleza exuberante, ¿no? Pero todo lo quería para Dios. Pero ella vive esta experiencia en su vida de sufrimiento y de dolor. ¿Qué nos enseña al hombre de nuestro tiempo, Santa Beatriz de Silva? Esta mujer tan nuestra, tan toledana, por otra parte tan universal. ¿Qué nos enseña en la contemplación? Pues a vivir el sufrimiento unido a Cristo. Vivir nuestro corazón crucificado con el Señor. Como ella vive, ¿no? Ella pues no, lo que hace es sencillamente abandonarse en sus manos, como hemos visto aquí tantos y tantos místicos, tantos y tantos maestros de oración, tantos y tantos fundadores y fundadoras, ¿no? Lo que hemos visto es que esta mujer le ocurre pues eso, y lo vive de esa manera tan preciosa, ¿no? Ella lo que va a vivir en su vida es precisamente una profunda unión con Cristo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si tenemos en nuestra vida experiencias de dolor, de sufrimiento, de cansancio, pues como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. Por eso yo, ya como resumen y terminando esta catequesis sobre Santa Beatriz de Silva, en este esquema que hacemos en nuestra escuela diocesana de oración, aprender a orar orando de cada sábado, podemos decir, ¿qué enseña Santa Beatriz de Silva, una mujer de tantos siglos XVI, que aprende de esta mujer, que por cierto su monasterio está muy cerca de donde San Juan de la Cruz bajó para cuando estaba encarcelado y que atravesó cerca de por aquí, por la calle Núñez de Arce, que va a San Nicolás, y entró en el convento de las Carmelitas, huyendo precisamente. Bueno, pues ellos están pegando el monasterio de Santa Beatriz de Silva, donde está precisamente enterrada, donde está su sepulcro. Allí muy cerquita, por ahí descendió entonces San Juan de la Cruz en aquella noche oscura que cuenta él en su vida de oración. Pues Santa Beatriz de Silva, ¿qué le enseña al hombre de nuestro tiempo? ¿Qué me enseña a mí en mi oración? Pues si pudiésemos un poco sintetizarlo muy rápidamente, nos enseña a orar orando, pero orando con María, con la Inmaculada. Eso sería lo primero. Nos enseña a orar con la Inmaculada, a cogernos de las manos de la Inmaculada, de la Virgen nuestra Madre, para orar. Mira, una oración con María tiene sabor a ternura, como en la Navidad. Tiene sabor a sencillez, tiene sabor a mujer,
que ama a Jesús con un corazón tierno de mujer. Nos enseña a una oración tremendamente sencilla, simple, a una oración de madre. A una oración de madre. Ella también tenía sus hijas, las concepcionistas, las cuales las defendió, las ayudó, intentó por todos los medios que ellas descubriesen el amor de los amores. Segundo, ella nos enseña una oración de simplicidad y de mirada a la Eucaristía que tenemos aquí. No hay oración si no hay pasión por la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. La oración preciosa de Santa Beatriz de Silva es una oración profundamente contemplativa de la Eucaristía. Ahí tiene en la orden, tiene a Teresa Enríquez, que es la mujer, la loca del sacramento, así se le ha definido, así está en proceso de canonización en Roma, ¿no? Que esperemos, si Dios quiera, que un día pueda estar en los altares, Teresa de Enríquez. Bueno, pues esta mujer, Teresa Enríquez, es una santa, una mujer enamorada de la Eucaristía. Y está su cuerpo incorrupto allá en el monasterio que tienen las hermanas de Torrijos, de Santa Beatriz de Silva. Ahí está en la sacristía, ahí está incorrupta después de siglos esta mujer. Pero ¿por qué nos ayuda a nosotros a descubrir Santa Beatriz de Silva? Pues el profundo amor a la Eucaristía. Que nos preguntemos todos si nuestra oración diaria y personal cada vez se va revistiendo más del amor y la pasión por la Eucaristía. Que vivamos ese amor a la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía que nos llena el corazón de alegría y de esperanza. Y por último, y esto lo cotejaba yo y lo hablaba yo con las concepcionistas, sobre todo aquí de Toledo, y ellas me decían, también habla usted de que la oración de Santa Beatriz de Silva estaba impregnada de un profundo amor a la pasión de Cristo. Ella sufrió mucho. La cruz es siempre patrimonio del cristiano y patrimonio de la humanidad. Si te dispones a seguir a Cristo, disponte a sufrir. Si te dispones a no seguir a Cristo, también disponte a sufrir, ¿eh? ¿O es que creen que los que no siguen a Cristo no sufren? Infinitamente más, muchísimo más. Lo que pasa es que los que seguimos a Cristo sufrimos con Cristo y los que no sufren sin Cristo. Esa es la diferencia. Pero también sufren, ¿eh? Porque la cruz es patrimonio de toda la humanidad, de cada ser humano. La diferencia es que nosotros, como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer, todo se puede sufrir. Por eso, la oración de Santa Beatriz de Silva, lo último que nos enseña es a sufrir con paz. Y eso lo hace la oración. Mirad, yo noto enseguida el hombre o la mujer que tiene una profunda vida de oración. ¿Sabéis en qué? En algo tan sencillo como el que tiene mucha unión con Cristo ha sido capaz de digerir su sufrimiento. No repite su sufrimiento como las cebollas. La persona que, sin embargo, no tiene una vida de oración no ha digerido su sufrimiento y se repite continuamente lo que sufre como la cebolla. Te cuenta 700.000 veces su mismo sufrimiento, sus mismos problemas, sus mismas crisis. ¿Por qué? Porque no lo ha digerido, no lo ha integrado, que dice el Papa Francisco, no lo ha hecho suyo, vida de su vida. La persona que ora, que contempla el crucificado, es capaz de digerir el sufrimiento. Digerir no significa que no te cueste. Digerir no significa que no te parezca y que muchas veces te haga llorar. Digerir significa pues que lo has integrado en tu vida, que lo has hecho carne de tu carne y que bueno, pues lo vives con paz. La paz es la alegría de los que sufren. Esa es la paz. La paz es la alegría de los que sufren. Que tú también muchas veces lo has dicho como yo. ¿Cómo lo estás pasando? Pues muy mal. He tenido la muerte de un ser querido, he tenido un sufrimiento, tengo una enfermedad, tengo una cruz. Estoy sufriendo, pero no he perdido la paz. Tengo paz en el corazón. La persona que lo vive así, como Santa Beatriz de Silva, que vivió dramas tremendos de persecuciones, de sufrimientos, de envidias, en el fondo vive algo que es tan importante como en el fondo decir, a pesar de mi sufrimiento y de mi dolor, puedo decir que sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí.
Santa Beatriz de Silva, ruega por nosotros. Siempre, Santa Beatriz de Silva, con Jesús, que es el Maestro de oración, enséñanos y ayúdanos a orar. Bien, pues como hacemos en cada escuela de oración, después de escuchar esta canción que es el himno a Santa Beatriz de Silva, escuchemos ahora el testimonio que nos dará la actual abadesa del monasterio de la Casa Madre aquí en Toledo, Sor María Julia de la Inmaculada. Natural de Melgar de Arriba, Valladolid, ingresó en el monasterio a los 19 años y en un mes, apenas un mes hará, 44 años de vida consagrada, como dice ella, sintiéndose siempre lo más feliz en el monasterio. Escuchamos su testimonio. Buenas tardes, me llamo Sor María Julia de la Inmaculada. Pertenezco a la Orden de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa Beatriz de Silva. Resido en el monasterio de la Casa Madre en Toledo, donde actualmente presto el servicio de abadesa. Soy natural de un pueblo de Valladolid y la quinta de 6 hermanos, de una familia sencilla y cristiana. Mi padre muy metido en los cursillos de cristiandad y ayudando mucho a los gitanos. Haciendo un repaso sobre mi vocación, me doy cuenta cómo la mano del Señor y de la Virgen ha ido guiando mis pasos. De adolescente pertenecía a la Congregación Mariana y a las comunidades de vida cristiana, donde me mantuve hasta mi entrada en el monasterio. Tengo que reconocer que en esa época mi vida no fue muy coherente y que era una vida bastante superficial.
Por eso es mayor el asombro de que el Señor se fijara en mí y me llamara para seguirle más de cerca. Yo nunca había pensado en la vida religiosa. De hecho, cuando nos preguntaban si alguna quería ser religiosa, pues nos reuníamos en unas dependencias que nos dejaban las salesas, siempre decíamos que no. Y nunca tuve curiosidad por conocer a las hermanas de clausura, a lo que algunas veces nos invitaban las hermanas externas, que es con las que tratábamos. Yo siempre había pensado como opción de mi vida en el matrimonio, pero no sabía los planes que el Señor tenía para mí. Todo surgió en un fin de semana que tuvimos de retiro por estas fechas de fin de año de 1978. En un momento el sacerdote nos invitó a preguntarnos y a preguntar al Señor qué quería de cada uno de nosotros. Esa noche el que quiso pudo quedarse en la capilla a rezar. Fui una de las que esa noche se quedó velando ante el Señor. Y desde ese momento surgió en mí ese deseo de consagrarme al Señor. Dos cosas me quedaban claras: que tenía que ser de las que no salen y lejos de los míos. Me resonaban las palabras dirigidas a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde te mandé. Ahora tenía que descubrir dónde me quería el Señor. Reconozco que entonces no conocía nada de las monjas de clausura. Le confié mi inquietud a la responsable del grupo y, comentándolo con un joven del grupo que nos dijo que él tenía una hermana concepcionista en Toledo, que podíamos ir a conocerla. Así lo hicimos ese verano. Me recogieron en Madrid, donde pasaba unos días con una de mis hermanas, y nos vinimos a conocer a las monjas, aunque a mi hermana no la dije a lo que veníamos, cosa que me echa en cara cada vez que sale el tema de a relación. Un poco más complicado fue decírselo a mis padres. Mi madre lo aceptó con pena, pero me dejaba si esa era mi voluntad. Mi padre, en cambio, se negó a darme el permiso, y fueron unos días muy tensos, aunque yo me sentía firme y segura en mi decisión. Una de mis hermanas, cuando se lo dije, su reacción fue: estás loca. Ojalá hubiera muchos locos de amor de Dios, en el mundo sería otra cosa. Los compañeros del grupo aceptaron muy bien y como que me veían que algo especial había. Al final el Señor y la Inmaculada me fueron facilitando el camino y dándome la fortaleza para seguir adelante, ya que el día de la despedida fue duro, sobre todo para mi padre. Ingresé en el monasterio el 11 de febrero y cumpliré 44 años el próximo febrero. Con el paso del tiempo, mis padres, al verme feliz, aceptaron mi decisión y su mayor disgusto sería que me saliera. Mi oración en esta época era muy sencilla. Me gustaba estar ante el Señor y no es que dijera muchas cosas, pero sabía que Él estaba y me sentía a gusto. Buscaba estar sola en la capilla. Los ratos de después de la comunión también eran especiales. Una vez en el monasterio fue cuando comencé a conocer a Santa Beatriz y la Orden. De nuestra Santa Madre siempre me ha cautivado su vida oculta, cómo ella ha dejado que la Inmaculada brille en su vida, para quedar ella en segundo plano. Se ha dejado plasmar por la Inmaculada y esto me ayuda en mi vida de oración. Dejar que la Inmaculada vaya moldeando mi corazón y mi vida, porque junto a ella aprendo a ser discípula de Cristo, como lo hizo Santa Beatriz y como María, a guardar todo en el corazón para ir comprendiendo que todo entra dentro de los planes amorosos de Dios. Cada mañana al despertar me encomiendo a nuestra Madre Inmaculada para que ella me enseñe a amar y dejarme amar, a mirar y a dejarme mirar por el Señor,
preparando así mi corazón para la oración. Sus largas horas de oración ante el Santísimo es algo que también he aprendido de Santa Beatriz. Me siento bien estando ante el Señor. Unas veces en silencio, otras alabando, adorando o dándole gracias, y también reparando por las ofensas que se le hacen al Señor y a su Madre Inmaculada. Y en otros momentos intercediendo por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Nadie queda fuera de nuestra oración. Contemplando a Santa Beatriz y a nuestra Madre Inmaculada, he ido aprendiendo lo importante que es vivir en una total confianza y abandono en la voluntad del Señor. Y solo llegamos a ello cuando nos dejamos seducir por el amor de Dios, como ellas lo hicieron. No siempre es fácil, pero siento que ellas me ayudan en este caminar. El contemplar y meditar el misterio de la cruz, como lo hizo Santa Beatriz, con fe, esperanza y mucho amor, me ayuda a afrontar las dificultades de la vida y a superarlas con fortaleza, y me enseña a comprender que todo en mi vida tiene un sentido redentor, porque estamos unidas a Cristo, que es el centro de nuestra vida. Rezar el rosario y meditar sus misterios en compañía de la Virgen María es la escuela donde aprendo las actitudes de Jesús y de su Madre Inmaculada, a la que deseo llevar en mi corazón como ejemplo de vida, asumiendo sus actitudes con alegría y total disponibilidad, como pide nuestra regla de vida. Quisiera terminar este testimonio con la antífona que rezamos cada día en honor de nuestra Santa Madre Beatriz. Me he consumido de celo en defensa del honor de mi Madre Inmaculada, y ella me ha librado de todas las tribulaciones. Y dando gracias a nuestra Madre Inmaculada, porque a pesar de mis muchas infidelidades, ella ha cuidado amorosamente de mí, me ha esperado, me ha protegido y me sigue guiando en el camino hacia la santidad. Muchas gracias y os llevamos a todos en nuestras oraciones. Después del testimonio impresionante de esta mujer dedicada totalmente a la oración, a la contemplación, en este monasterio, pegando prácticamente donde está enterrada la santa fundadora, Santa Beatriz de Silva, continuaremos sábado tras sábado desgranando estos maestros de espiritualidad, estos maestros de oración que nos enseñan a orar, con este formato tan sencillo que tiene nuestra Escuela Diocesana de Oración, Aprender a Orar Orando, donde vemos cada sábado que tenemos todavía muchísimo que aprender y que ellos nos tienen que ayudar para que nuestra oración sea verdaderamente lo mejor de nuestra vida, porque en la oración nos encontramos con el amor de los amores y nos encontramos con la vida regalada, con la vida entregada, con ese don. Ojalá acojamos la oración como lo más grande de nuestra vida, porque es lo que nos llevará a encontrar la vida de santidad.